solamente como disparador mencionar algo que se mencionó antes, que tiene que ver cuando se hablaba de la aceleración de la tecnología en la época de la pandemia, y como un logro se mencionó que se ganaron como 10 años en adaptarnos a la tecnología, cuando en realidad posiblemente eso nos hubiese costado muchísimo más tiempo, pero la pandemia aceleró los procesos y los tiempos. Ahora yo tengo que darles una mala noticia, y que tiene que ver con que los números nos indican que en la pandemia y por la pandemia hemos retrocedido más de 10 años las mujeres en los logros conseguidos en la participación nuestra en el mercado laboral. Ya de por sí, cuando se hablaba 10 años atrás de que iba creciendo nuestra participación en el mercado laboral, ya decíamos, ojo cómo está participando la mujer en el trabajo, cómo se incorpora o cómo se reincorpora la mujer en el empleo. Porque no es de la misma manera en que se incorpora el varón. Nosotros lo hacemos de una manera más precaria, en trabajos menos jerarquizados, y somos las más informales. Es decir, que ese logro cualitativo que teníamos, a veces en realidad en la calidad del empleo no estaba reflejada una equidad o una igualdad. Entonces, yo esto lo dejo porque obviamente las experiencias que el mundo va teniendo también nos va marcando algunas lecciones para ir aprendiendo, y posiblemente también posibles soluciones que uno puede ir ejercitando a quienes tenemos vocación política y que además tenemos una función en la gestión del Estado. Así que yo en realidad quiero partir con que Mica en realidad diga lo que quiera decir, pero ¿cómo ve esto de la participación de la mujer en el mercado laboral? Si vos sos más optimista que yo en ese sentido, y de alguna manera ver también si podés charlar con nosotros, si ves que el nivel educativo de las mujeres se ve también reflejado en mejores empleos, más jerarquizados y con mayor posibilidad también de mayores ingresos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Por desordenada voy a empezar por la última pregunta, porque además Así me parece... es, seamos desordenadas. Me parece que es la más significativa. Curiosamente, lo primero que muestran las estadísticas que se da es que las mujeres, en términos estadísticos, estamos mucho más formadas y avanzamos y tenemos posgrados y formaciones y demás que los varones. Sin embargo, eso no se refleja a la hora de ocupar los puestos de liderazgos. Y lo podemos ver, no importa qué estadística, qué recuento veamos, sea en la justicia, sea en los gobiernos locales, las cabezas de los ejecutivos, sea en el Ejecutivo Nacional, en las provincias, siempre ingresamos de manera igualitaria o quizás superamos la media en los niveles más bajos, pero esa ventaja inicial, que podríamos decirle numérica, se empieza a achicar conforme vamos creciendo y avanzando en esos lugares de decisión hasta llegar a las cabezas que mayoritariamente son varones. Basta con pensar en las intendentas de la provincia de Buenos Aires, basta con pensar la cantidad de presidentas que hemos tenido, basta con pensar quiénes han conformado la Corte en los últimos años, y siempre son mucho más, estadísticamente son muchos más varones. Y ahí te interrumpo, pero ¿hay un porqué? ¿Hay una justificación de por qué? Lo primero que deberíamos hacer, lo que creo es que estamos construyendo esa respuesta, que estamos construyendo las estrategias necesarias para seguir avanzando.
Muchas de nosotras formamos parte de movimientos de mujeres, de espacios políticos, de diferentes militancias y activismos que lo que vienen es a dar o a intentar dar respuesta o intentar generar estrategias que modifiquen esto. Mirando hacia adentro de esas instituciones, lo primero que vemos es que forman parte de un entramado patriarcal que hace que a nosotras nos cueste más todo. ¿Y esto por qué? Porque tienen que ver los horarios de los espacios de encuentro, los lugares donde se definen las cuestiones y además que nosotras venimos con una cierta desventaja porque tenemos menos experiencia, porque menos veces tuvimos la posibilidad de formar parte de esos espacios de poder. Miren, hay la oficina, el Observatorio de Género del Congreso de la Nación estaba haciendo unos relevamientos estadísticos que tenía que ver con cuántas mujeres habían ocupado una vez la banca de diputadas y no habían vuelto, cuántas mujeres habían ocupado una vez una banca de senadoras en la provincia y no habían vuelto, y cómo sí en los varones se repetían y podían sostener el mismo cargo más veces. Y eso, claro, la renovación de los cargos más veces. Claramente nosotras ahí tenemos una desventaja estructural. ¿Cuántas veces a cuántas de ustedes que forman parte de algún pequeño espacio de decisión en conjunto las han interrumpido? ¿Cuántas de nosotras las que hablamos nos interrumpen varones? ¿Cuántas veces interrumpen a otros varones? En este entramado invisible, pero que nos condiciona y que nos educa y nos forma y que ha construido esta forma de distribución de poder, nosotras corremos con la desventaja. Pero después, además, si fuera de esas instituciones empezamos a pensar, recién hablaban del empleo formal y del ingreso al empleo formal. Ahí nosotros tenemos otro gran obstáculo. La educación, el sistema formal de educación a partir de los 4 o 5 años, nos obliga a que alguien se tiene que hacer cargo de la educación de los hijos. Mayoritariamente somos nosotras. Mayoritariamente somos las mujeres las que nos hacemos cargo de la crianza de los hijos y de las hijas. 4 años fuera del mercado laboral. Hagamos la cuenta. Tenemos 2 hijos, 3 hijos, 12 años fuera del mercado laboral. Y esto constituye en sí mismo una desigualdad, porque alguien se tiene que quedar criando en la casa. Y cuando en la pareja ambos deciden trabajar, supongamos que es una familia tradicional donde ambos progenitores comparten la vivienda y ambos trabajan, se terceriza en otra mujer. Se tomó en el panel de recién, tomaban como un gran activo las tareas del cuidado. Sin embargo, la encuesta y los censos no lo toman como un activo. Recién lo comentábamos con una compañera ahí abajo, cuando nosotras cumplimos con las tareas del hogar, lo que hacemos es recargarnos con un segundo trabajo, cosa que pasó en la pandemia. Estábamos en el Zoom haciendo de maestras y cuidando a los pibes y las pibas. Las 3 tareas. Yo me encontré con un montón de funcionarias vía Zoom, funcionarios y funcionarios, varones y mujeres. Las mujeres me decían, yo a las 12 no puedo porque tengo que hacer la comida, necesito acomodarme, trabajo hasta las 8 de la noche, no tengo problema, puedo a las 7 de la mañana, puedo a cualquier hora, pero tengo que hacer la comida, tengo que hacer las tareas, tengo que hacer esto. Les voy a confesar que poquitos funcionarios varones me dijeron, yo al mediodía tengo que cocinar. Poquitos. Entonces todavía seguimos cargando con esas desigualdades. Y mientras el sistema de educación formal no nos preste una opción, por supuesto la pandemia fue un caso excepcional, y esperemos que no volvamos a vivir otra, pero mientras que la educación, el sistema de educación no nos preste un andamiaje para tener la posibilidad de que no sea tan terrible la carga de la crianza y que no recaiga sobre nosotras solamente y tengamos la posibilidad de tener espacios de cuidado donde nuestros hijos y nuestras hijas estén siendo cuidados y que ese, además, horario se comparta con el horario laboral, porque supongamos que podemos acceder a un jardín maternal. Si ese jardín maternal no se condice con las horas que yo trabajo, difícilmente puedo competir con un compañero varón. Nosotras, que ya tenemos algunos años,
que ya hemos transitado algún recorrido, y hijos grandes, con una compañera que está criando, tenemos una ventaja. Total. Digamos, porque quien está criando en este momento, digamos, yo tengo 44 años, entonces me encuentro con un montón de compañeras de mi edad que tienen hijos e hijas pequeñas. Entonces no pueden quedarse hasta el final de las reuniones, no pueden transitar todo el camino, los viajes, todo lo que requiere el esfuerzo para la vida pública. Formación, viajes, dedicación, full time, como nos pide este sistema en el que estamos inmersos. Tenemos que ofrecer, y ahí sí es fundamental el rol del Estado. Si realmente nos empezamos a plantear para los próximos años que ese andamiaje, que esa estructura que nos acompañe en el tránsito de la crianza nos ofrezca una posibilidad real, siempre vamos a vernos sesgadas en nuestra posibilidad de crecimiento laboral. Sí, no, y de paso te estaba como tentada de interrumpirte, pero como me dicen que interrumpo mucho, estaba siendo respetuosa. No, vos cuando quiero tomar un dato también para darle como una continuidad, un dato que no es que me sorprendió, pero que me parece que está bueno tomarlo, del informe anterior de Eugenia, cuando habla de que en la Argentina más de la mitad de la población está inactiva, es decir, que no tiene trabajo ni tampoco lo busca. Cuando uno va recorriendo esos números, llegás al número de 8 millones de personas que pese a encontrarse en edad de trabajar, no lo hace. Ahí vuelve a haber una brecha entre varones y mujeres, porque de esas 8 millones de personas, 35% son varones y 65% son mujeres. Es decir, esto que hablaba CEPAL, que de hecho la Comisión de Economía de América Latina y Caribe, que es la que de alguna manera nos va marcando estadísticamente y con números cómo es la situación de las mujeres y de la economía, y esta íntima relación que tiene la participación de las mujeres en el crecimiento de los países, y que a veces se soslaya mucho, o sea, a veces se desconoce hasta que uno no se mete en los números, en el estudio del PBI, cómo los países que han apostado, que han invertido con políticas públicas en la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y en la economía, han hecho que esas economías crezcan. Con lo cual, muchas veces lo decimos hasta en chiste, que a veces los temas de género son temas como de segundo o de tercer nivel en la importancia de las grandes conferencias, hasta que uno empieza a ponerle al tema de género el capítulo de los números, que es lo que en general le importa a los varones. Cuando uno habla de economía o cuando uno habla de números, ahí es donde muchas veces los varones empiezan a prestar atención. Y aunque sea por un tema de interés, deberían tener o deberíamos tener especial atención en ver cómo hacemos, cómo implementamos, cómo generamos políticas públicas para que haya mayor participación en calidad de las mujeres en el mercado laboral, en el mercado de la economía del conocimiento y en todas las industrias. Entonces, a mí me parece que ahí vuelve a haber una desigualdad en el sentido de que las mujeres, CEPAL lo decía, fueron las que fueron expulsadas del mercado laboral durante la pandemia. Pero yo vuelvo a preguntarme siempre esta pregunta que le preguntaba a Mica, y es, pero ¿realmente estamos estudiando el por qué y qué podemos hacer para que esas mujeres no sean expulsadas? Posiblemente nos surja la respuesta, pero se está haciendo poco para que eso no suceda. Porque la gran experiencia fue que si bien nadie sabía que iba a haber una pandemia, nadie lo imaginó, tanto la OIT como ONU Mujeres, como CEPAL, ya nos venían marcando que había un camino de retroceso en la calidad del empleo de las mujeres. Entonces, yo te vuelvo a preguntar con esto. ¿Cómo ves vos en la Argentina el hecho, por ejemplo, de la informalidad de las mujeres? Que lo ves en desarrollo social seguramente, cómo le impacta a la mujer
en su vida de emprendedora, en su vida social, en su vida de familia, el hecho de estar en una situación de informalidad, que a veces uno cree que es solamente, creo que es el índice mayor, el del servicio doméstico o casas particulares, pero también hay un universo grande de mujeres que han sido expulsadas y que ahora se han quedado en una situación de irregularidad laboral. Sí, absolutamente. A ver, yo acá tengo que aclarar que tengo un posicionamiento, así como dije que soy feminista, sí. Digo, trabajar y formar parte de desarrollo social me pone un sesgo, por supuesto, pero es necesario aclararlo, porque de acá vengo y de acá hablo. A mí, yo cada vez que reviso estos números, estos 8 millones de personas, y cuando escucho diferentes teorías de cómo me corro un instante, si es que puedo, del feminismo, pero si es que puedo. Pero digo, cuando pensamos en estos 8 millones de personas inactivas, digo, y cuando escucho diferentes opciones, propuestas y demás, me cuesta mucho no asociarlo con la necesidad de repensar y con esta necesidad que también viene siendo eje de esta jornada de poder repensar el mundo del trabajo y el mundo laboral. Digo, una cosa es el trabajo, otra cosa es el empleo, digo, y poder pensar o preguntarme por lo menos si el empleo formal, tal como lo conocemos, es la respuesta a por lo menos la necesidad de estas 8 millones de personas. Digo, yo me permito pensar muy marcado por mi camino transitado y muy marcado por formar parte de los equipos de desarrollo social, de venir de la militancia en los barrios y la cuestión más popular, y de además empezar a tomar algunos datos que, por supuesto, uno va encontrando esos datos que le resuenan y tienen que ver con estas cuestiones que quiere pensar y que quiere empezar a construir como respuestas. Digo, se dice por ahí que para que haya un crecimiento de unos 45.000, 50.000 puestos de trabajo tiene que crecer un punto del PBI. Digo, yo lo primero que me pregunto es cuánto y a qué tasa deberíamos crecer para poder resolver el desempleo de estas 8 millones de personas con la lógica formal del empleo formal. Ahí me permito pensar que quizás lo primero que nos deberíamos plantear es que deberíamos pensar nuevas formas de trabajo y de ingresos que podríamos tener varones y mujeres, por supuesto. Y el último condimento para esto tiene que ver con que hoy además nos encontramos con trabajadores y trabajadoras del empleo formal con obra social y aportes por debajo de la línea de pobreza. Entonces, todo ese conjunto es lo que me empieza a hacer como mucho ruido y empieza a ponerme a pensar respecto de cómo resolvemos el empleo, el trabajo en varones y mujeres. Y ahí sí vuelvo al feminismo y empiezo a pensar, ¿qué nos pasa a nosotras las mujeres que formamos mayoritariamente parte de este segmento que está inactivo? Y uno tiene que ver con que nos dedicamos a las tareas del cuidado, y cuando decimos las tareas del cuidado es a los más pequeños, pero también a los adultos mayores. Recién en el panel anterior, cuando ponían en valor esto del cuidado y del cuidado a sobre todo los adultos y las adultas mayores, después de alguna discapacidad, de alguna enfermedad, de algún deterioro que suframos, digo, pero eso tiene que tener un valor y tiene que tener un costo y tiene que ser empleo formal, no tiene que ser una tarea de amor como nos vienen requiriendo históricamente. Monetizarlo. Digo, si nosotras no en nuestras casas no hacemos las tareas que hacemos, las tenemos que pagar. Y si no las hiciéramos y no las pagáramos, cómo nuestros hijos van al colegio, cómo nuestros hijos están vestidos, cómo salimos, cómo trabajamos nosotras también, trabajamos nosotras también. Digo. Yo quería incorporar algo porque me surge de lo que decía Micaela, que tiene que ver, primero, pensar, por supuesto, un sistema integral de protección de cuidados, ¿sí? Que es lo que en realidad se pretende discutir en la Argentina. Sabemos que hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que todavía no se ha discutido, que no habla solamente o que no pone el foco, y me parece que eso es lo más interesante, que no solamente pone el foco en
el que es cuidado. O sea, hay un derecho al que debe ser cuidado. Y ahí es lo que decía Mica, es el niño, pero también es la persona discapacitada, también es el adulto mayor que necesita de nuestro cuidado o del cuidado. Ahora, si nosotros realmente queremos un sistema integral de cuidados, lo que tenemos que pensar también es en los derechos del que quiere cuidar, pero quiere cuidar con un trabajo bien pago. Es decir, que no es que no te quede otra alternativa que ser cuidador o cuidadora, sino que al revés, que vos elijas ser cuidador o cuidadora. ¿Por qué? Porque ese trabajo está profesionalizado, es un trabajo formalizado y que esté bien pago. Que eso es lo que no sucede. ¿Y quiénes son las personas que son los cuidadores en la Argentina? Las mujeres, que son las más precarizadas, vuelvo a insistir, las que tienen trabajos informales, porque ese trabajo, ese cuidado, no está valorizado. Entonces, me parece que esto era importante marcarlo. Y por último, para que me contestes así tipo, y ya nos vamos, ¿qué implicancia tiene todo esto en el liderazgo o en la decisión de las mujeres en los puestos de decisión, en participar no solo en la política, sino también hacerlo con una ambición de formar parte de la anatomía del poder en la Argentina? Es decir, esto de que a veces nos costaba tanto a las mujeres expresar el querer ser, que eso lo hemos tenido que aprender con el tiempo, nos ha costado, nos sigue costando, nos lo cobran a eso de decir, bueno, yo quiero ser, yo quiero estar ahí, tengo ambición de llegar a tal o cual lugar en la política, en el sindicalismo, nos pasa. Bueno, ¿qué correlato o no, si a vos te parece, tiene todo esto en el liderazgo femenino, en el hecho de que la mujer ocupe lugares de decisión en la Argentina? Sí, a ver, para mí tiene todo el correlato. Es justamente no es la contracara, sería no, es el correlato. Sí. Es una regla, claro. Digo, nosotras durante mucho tiempo estuvo muy vetado y estaba asociado a cualidades negativas, querer ser, tener alguna cuestión de conducción, de liderazgo, está siempre asociado a condiciones o características negativas, cuando en los varones está asociado a características positivas y demás. Pero, me parece que, a ver, y para pensarlo en términos de posibilidad y de además no desconociendo el enorme camino que estamos construyendo y que venimos construyendo desde hace muchos años, con toda la sanción de leyes que posibilitan la participación, que reglamentan la participación, los estímulos que existen en diversas áreas del Estado a las empresas que toman mujeres o diversidades, y toda esa serie de acompañamientos que se hacen para estimular, incentivar todo este avance. Me parece también que forma parte de todo esto que nos estamos repensando, de que este sistema machista, patriarcal y capitalista, que nos obliga a producir tanto como podamos, todo el tiempo, y empieza como a entrar en contradicción o empieza a ponerse en conflicto y empezamos a pensar otras formas de producir, desde más amigables con el ambiente, pero también más amigables con nosotras mismas, nosotros mismos. Nos obliga a pensar otro tipo de liderazgos. Y me parece que ahí nosotras tenemos una enorme posibilidad de pensar estos liderazgos mucho más empáticos, mucho más cercanos, mucho más de conducción horizontal y no tanto vertical. Y ahí me parece que nosotras venimos de años y años de esa construcción y tenemos la posibilidad de mucho para aportar. Es cierto que todavía estamos en un mundo que mayoritariamente no se mueve así y que todavía está en ese proceso de reacomodamiento, pero yo no creo
creo que podamos pasar sin hacer esos pequeños cambios. Digo, lograr, mira, hay algo, ya lo hago muy cortito, pero esto de las tareas blandas y las tareas duras, las tareas más jerarquizadas y menos jerarquizadas, se replica sistemáticamente en todas las áreas, en nuestras casas, en el cuidado, en las instituciones, en el Estado. Digo, hay una encuesta del CINEP donde compara cuánto gana empleados del Ministerio de Economía y cuánto ganan empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social. Es increíble, con formación, título universitario, digo, igualdad, gana mucho más economía que desarrollo social, porque las tareas del cuidado están desvalorizadas, cuando lo más importante y el mayor capital que tenemos son las personas, y es lo que más debería valer como atributo para poder entrar al mercado laboral. Me parece que, digo, también para pensarlo en positivo y que no sea todo negativo, en esto de que este camino que estamos transitando nos hace cada vez estar más cerca. No estamos igual que en la época de nuestras abuelas, y ojalá no estemos igual que en la época de nuestras nietas, que ellas sigan avanzando y sigan construyendo. Digo, la realidad es que desde que las empresas empezaron a darse cuenta que si en la publicidad nos incluían como sujetas que podían comprar sus productos, aumentan sus ventas. Si las empresas nos suman como capital de trabajo, duplican su potencialidad. Digo, nosotras somos su productividad, somos realmente un activo que estaba siendo poco mirado hace muchos años, que mujeres antes que nosotras hicieron que eso empiece a cambiar, que nosotras seguimos sosteniendo, pero que todavía es muy a sostén, a costo y a espaldas nuestras. Así que a todos los varones aquí presentes, que hay un montón, y que no es tan común que estén escuchando este capítulo de género, se los agradezco y los invito a que, si vamos juntos y a la par, nos pesa menos a todos y a todas. Y no solamente los que estamos acá, sino nuestros hijos y los que nos continúan van a ser parte de una sociedad más justa y más igualitaria. Así que esto lo tenemos que hacer entre todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Carla Pipiotti, gracias, Micaela Ferraro.